Muy bien, vamos a continuar la reacción pagana. Juliano el Apóstata. Este muy humano príncipe, Constancio, aunque éramos parientes cercanos, nos trató del siguiente modo. Sin juicio alguno mató a 6 primos comunes, a mi padre, que era su tío, a otro tío nuestro por parte de padre, y a mi hermana mayor. Esto lo dijo Juliano el Apóstata. Juliano tenía sobradas razones para no sentir simpatías hacia Constancio o hacia la fe cristiana que éste profesaba. En efecto, a la muerte de Constantino había ocurrido una matanza de todos los parientes del gran emperador, excepto sus 3 hijos. Las circunstancias en que esto ocurrió no están del todo claras, y por tanto quizás sea injusto culpar a Constancio por el hecho. A la muerte de Constantino, la sucesión resultó dudosa por un breve periodo y fue entonces que los soldados de Constantinopla mataron a casi toda la parentela del difunto emperador. Pero esto no lo hicieron para que otra dinastía ocupara el trono, sino todo lo contrario, para asegurarse de que nadie reclamara el poder, que les correspondía exclusivamente a los 3 hijos de Constantino. De ellos, solo Constancio estaba a la sazón en Constantinopla y por tanto la opinión común fue siempre que Constancio había ordenado la muerte de sus parientes. En todo caso, haya o no mandado Constancio a matar a la familia de Juliano, el hecho es que este último estaba convencido de que su primo era el culpable. El padre de Juliano, Constancio, era medio hermano de Constantino y por tanto Juliano y el emperador Constancio eran primos hermanos. Lo que Juliano sospechaba y lo que se decía en voz baja por todo el imperio era que, temiendo que alguno de estos parientes cercanos del gran emperador pretendiera el trono, Constancio había ordenado que todos fueran muertos. De toda aquella familia solo sobrevivieron Juliano y su medio hermano Galo, varios años mayor que él. Juliano después pensó que se le había perdonado la vida porque los soldados tuvieron misericordia de su tierna edad, 6 años, y de la enfermedad al parecer mortal de su hermano. Pero lo más probable parece ser que fue Constancio quien dispuso que no fueran muertos estos 2 últimos vástagos de la casa de Constancio Cloro, pues eran demasiado jóvenes para dirigir una rebelión, y si llegaba el momento en que ni Constancio ni sus 2 hermanos dejaban descendencia, siempre sería posible acudir a Galo o a Juliano, que para esa época serían ya mayores. En el entretanto, Galo y Juliano fueron apartados de la corte, y mientras el mayor de los 2 hermanos se dedicaba al ejercicio físico, el menor se interesaba cada vez más en los estudios filosóficos. Ambos habían sido bautizados e instruidos en las doctrinas cristianas y durante su exilio de la corte fueron ordenados como lectores de la iglesia. A la postre, Constancio tuvo que acudir a Galo, pues en el año 350 había quedado como dueño único del imperio y no tenía hijos que le ayudaran a gobernar o que pudieran asegurar la sucesión al trono. Por tanto, en el año 351, Constancio llamó a Galo y le dio el título de César, confiándole el gobierno de la porción oriental del imperio. Pero Galo no resultó buen gobernante y además se le acusó de conspirar contra Constancio para apoderarse del trono. En el año 354, Constancio lo hizo arrestar y decapitar. Mientras tanto, Juliano había continuado sus estudios de filosofía, especialmente en la ciudad de Atenas, donde estaba la escuela más famosa en estas materias y donde lo conoció Basilio de Cesarea, cuya vida y obra discutiremos más adelante. Fue en Atenas que Juliano se inició en las antiguas religiones de misterio. Definitivamente había abandonado el cristianismo y buscaba la verdad y la belleza en la literatura y la religión de la época clásica. Por fin, tras vencer los temores que infundía en él la experiencia que había tenido en el caso de Galo, Constancio decidió llamar a Juliano al poder, dándole el título de César y confiándole el gobierno de las Galias.
Nadie esperaba que Juliano fuese un gran gobernante, pues se había pasado la vida entre libros y filósofos, y en todo caso los recursos que Constancio le dio eran harto escasos. Pero Juliano sorprendió a quienes no esperaban gran cosa de él. Su administración de las Galias fue sabia, y en sus campañas contra los bárbaros se mostró hábil general y se hizo popular entre sus soldados. Todo esto no era completamente del agrado de su primo el emperador Constancio, quien pronto empezó a temer que Juliano conspirase contra él y tratara de arrebatarle el trono. Luego, la tensión fue aumentando entre ambos parientes, cuando Constancio, en preparación para una campaña contra los persas, ordenó que buena parte de las tropas que estaban en las Galias se dirigieran hacia el oriente. Esas tropas se sublevaron y proclamaron a Juliano Augusto, es decir, emperador supremo. Constancio no pudo hacer nada por el momento, pues la amenaza persa le parecía seria. Pero tan pronto como este peligro se disipó, marchó a enfrentarse con Juliano y sus soldados rebeldes. Cuando la guerra parecía inevitable y ambos bandos se preparaban para una lucha sin cuartel, Constancio murió y Juliano no tuvo mayores dificultades en marchar a Constantinopla y adueñarse de todo el imperio. Era el año 361. La primera acción de Juliano fue tomar venganza contra los principales responsables de sus infortunios y contra quienes habían tratado de mantenerlo alejado del poder durante su exilio. Con este propósito se nombró un tribunal que supuestamente debía ser independiente, pero que de hecho respondía a los deseos del nuevo emperador y que condenó a muerte a varios de sus peores enemigos. Aparte de esto, Juliano fue un gobernante hábil que supo poner en orden la administración del imperio. Pero no es por ello que más se le recuerda, sino por su política religiosa, que le ha ganado el epíteto de el apóstata.